Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús y vamos a meditar en su bendita palabra en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en su capítulo 6 y verso 4. Es un texto muy conocido y es necesario que lo recordemos porque la palabra de Dios, hermano, es la que a nosotros nos nutre, nos fortalece, nos aconseja, es una lámpara para nuestro camino, es la que nos instruye, la que nos guía. Dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, Hebreos 6:4. Vamos a leer hasta el verso 8 y dice en el nombre del Señor Jesús: pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y aprobaron la buena palabra y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella, produciendo vegetación para provecho de quienes lo cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es desechada, próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Amén. Bonito, hermanos, como la palabra de Dios pone ejemplos materiales, puesto que nosotros somos materia también, ¿verdad? Habla al final el ejemplo de la tierra, dice que recibe la lluvia frecuentemente y produce vegetación para provecho a quienes lo cultivan. Si produce vegetación buena a aquellos que lo cultivan, dice que recibe bendición de Dios. O sea, la persona, el agricultor, está contento con aquel cultivo, lo de hierba, lo de cerca de hierba, lo abona cuando ya cultivó y posteriormente le sigue quitando las malezas, lo sigue cuidando de que va en prosperidad lo que ha cultivado, y el otro año vuelve a ocupar la tierra y ya sabe que es una tierra fructífera. Entonces cuida esa tierra. Nosotros somos tierra delante de Dios también. Recordemos aquella parábola del sembrador. Dice que la que cayó en buena tierra, y cuando se refiere a la tierra, se refiere a nuestro corazón. Cuando la palabra, hermanos, germina en nuestro corazón, que es la tierra, y da buen fruto, hermanos, es porque es buena tierra. Entonces, semejante es lo que pone, hermanos, como ejemplo acá el escritor de los Hebreos, que si la tierra produce buen fruto, pues recibe bendición de Dios. Y el que ha cultivado, pues está contento y cuida esa tierra y la vuelve a cultivar para que siga produciendo más fruto. Pero si esta tierra no es fértil, sino que da espinas y abrojos, dice que es desechada, nadie la quiere. Mejor le prenden fuego, ya no la ocupan para cultivar. Hay tierras que son estériles, hay terrenos estériles, ¿verdad? Entonces el agricultor sabe perfectamente qué tierras son buenas para cultivar. El día de ayer, hermano, que íbamos llegando hacia la ciudad Arce, frente a la casa de oración, hermano, hay un terreno donde demolieron una casa viejita y está en nueva construcción. Entonces, pegado a esa construcción,
vimos, hermanos, un plantío bien hermoso de maíz, bien verde, el follaje bien fuerte, hermanos, bien parejito, en un terreno bien parejito. Y dije yo, así sí me gustaría ser agricultor, me gustaría cultivar parejito, hermano, y aquello se ve, hermano, hermoso, las hojas bien fuertes, bien verdecitas, y aquello todo parejito, y el tallo bien grueso, o sea, bien fuerte. Entonces se espera que si está así, hermano, es porque el terreno es fértil. Entonces, ¿quién no va a querer sembrar el dueño de esa tierra? Pero si ese terreno no fuera fuerte por mucho, o bueno, por mucho que lo cuidaran, hermano, la persona mejor lo vende y se va a buscar otro terreno. Entonces dice que la tierra que da buen fruto, dice que recibe bendición de Dios. Y la tierra que no da buen fruto, dice que está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, así es nuestra vida delante de Dios. Dice que si nosotros nos mantenemos dando buen fruto, vamos a recibir bendición. Pero el que se aparta del camino del Señor, ¿podrá alguien dar buen fruto separado del camino del Señor? Dice que no. Dice que no. Y recordamos otra parábola de la vid verdadera. Dice que el que permanece en él, dice que el Señor lo limpiará y llevará más fruto. Pero si permanece en él, pero si el pámpano es cortado, las ramas son cortadas, y esta ya no está en la vid, no tiene vida, y cuando es cortada se marchita, y si se marchita ya no hay esperanza de nada. Entonces es igual. Es necesario, hermanos, de que nosotros meditemos en estos tiempos, hermanos, finales, una vez más, un punto muy fundamental para la iglesia. Nosotros vimos muchos ejemplos en el pasado de personas que gustaron la verdadera palabra de Dios sin leuda, sin leuda. Se predica la verdad con la ayuda de Dios. Y el Señor, hermanos, nos abre el sentido para que podamos comprender el consejo. Y al final, hermanos, estas personas dejaron de dar buen fruto, retrocedieron en sus hechos, en sus acciones, volvieron a la esclavitud, volvieron al pecado. Pero las personas, hermanos, se quedan sombreando, diciendo que siempre están vivos delante de Dios, que se encuentran trabajando delante del Señor, que se encuentran activos y que son fieles hermanos. Tanto así que hay quien, hermanos, que no tiene nada de temor de Dios, que finge y anda de lugar en lugar errante, viendo a dónde acomodarse. Y dice esta persona que comienza de cero, como que él no sabe nada, como que por primera vez viene, y ya hasta maestros han sido, y viene, hermano, a los lugares donde no son conocidos, se fingen que no conocen la doctrina, que quieren aprender, para que los bauticen y para comenzar de nuevo. Esa es una de las formas que ocupan las personas cuando ya ha habido conocimiento y han perseverado en el camino correcto. Nosotros hace tiempo estábamos en un culto de noche en Botosillal, y de repente vamos viendo a un varón, hermanos, que él profetizaba, él danzaba, hablaba en lenguas. Yo estaba muy pequeño cuando lo conocí. Él trabajaba, hermanos, en el don de lengua juntamente con otros hermanos en la iglesia de Seapango. Y esta persona, hermanos, hallábamos raro de que él trabajaba el don, y con la persona que estaba, solo estaban acompañados. Solo acompañados, así como nosotros lo decimos y lo entendemos. Entonces, hermano, él estaba como un miembro, pero siempre trabajaba y todos lo saludábamos, y nadie de los que estaban ahí conocía su procedencia. Hasta que por ahí apareció otro varón que sí lo conocía. Pero todos los hermanos hablaban con él, lo saludaban normalmente,
Y fíjese qué curioso es, por eso es que este mensaje, para que nosotros nos mantengamos alerta todo el tiempo. Él no había culto que no se levantara profetizando, juntamente con el anciano de la iglesia, en pareja, siempre. Y si no era con el anciano de la iglesia, el primer anciano era con otro miembro, en el mismo don. Hasta que apareció un varón que lo conocía y lo denunció en público, que él ya lo conocía y él ya había pertenecido a la fe y que había sido bautizado en el nombre de Jesús y que había sido casado, matrimoniado dentro de la iglesia y que había dejado a su esposa en la calzada, la había abandonado, había dejado a sus hijos y ahí se había acompañado con otra mujer que no era la mujer de él. Pero él ahí estaba como principiante, como que estaba aprendiendo la doctrina y hasta gracia, ya había sido bautizado, ya había sido casado, tenía hijos. Y cuando este varón lo descubre, hasta ahí llegó, de la vergüenza se desapareció y a los tantos años lo veo acá en el Botoncillal. Andaba con un rebaño de ovejas, con un grupito, él era el dirigente. Y cuando nos vio, medio platicó y se desapareció y a saber qué se hizo. Este tipo de personas siempre anda viendo la manera de qué forma engaña a la multitud, a personas nuevas. Entonces, sin ninguna duda, los miembros que se recrean con él, para ellos él es un buen hermano. Ejemplo, ¿verdad? Es un buen hermano porque no le conocen el historial. Probablemente ha bautizado a muchos y muchos lo quieren, pero hace tiempos él retrocedió. Y solo el que no le conoce le dice que es un siervo de Dios y que trabaja con esmero y que es bien, hermano, atento a la obra del Señor. Hay ese tipo de personas que aún conociendo la doctrina, a sí mismos se engañan, sabiendo lo que dice la palabra, hermano, de que es imposible, dice aquí, miren, pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado. Oiga, y esto lo dice la palabra, hermano Gerardo, no lo decimos nosotros. Lo que nosotros hacemos es compartirlo para que nosotros seamos sólidos en la doctrina. Y por esa causa, hermano, es que acá nadie necesita que lo anden vigilando. Porque si el conocimiento llega al corazón y entendemos perfectamente que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido participantes del poder del siglo venidero, del mundo venidero, dice acá, y haber recibido el Espíritu Santo, y haber probado la buena palabra, después de haber estado en el verdadero lugar, dice, y se vuelve al pecado o se vuelve atrás, dice que ya no hay más sacrificio por sus pecados. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces nos guardamos, porque yo no voy a engañar ni estarme ocultando del hermano Alirio, yo no me voy a esconder del hermano Antonio, yo no me voy a esconder de mi esposa, que voy a andar fingiendo y que no me descubran y que no me vean, si la palabra a mí ya me enseñó que si yo le fallo al Señor, perdí todo. Esa es la doctrina del Señor. Carta a los hebreos. Y esto no era nuevo en la gracia, esto fue dado en la ley también. Aquel que intencionalmente violare la ley de Dios, dice que moría irremisiblemente con el testimonio de 2 o 3 testigos. El que blasfemaba el nombre de Dios moría irremisiblemente. El hijo contumaz y rebelde lo mataban a piedra.
el que fornicaba lo apedreaban también, o sea, lo lapidaban. Esto no era nuevo. Por eso dice el escritor de Hebreos también que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. El mismo Dios que fue celoso, que hizo, hermanos, que cortó a todos aquellos que se rebelaron, a todos aquellos que pecaron contra él, hermanos, porque se volvieron contra Moisés. Y si se volvían contra Moisés, el siervo de Dios, se ponían en contra de él. Dice que a la tierra abrió su boca y los tragó vivos, descendieron al Seol. Otros fueron consumidos a fuegos. Entonces, ese mismo Dios, aún en la gracia, así fue predicado. Que así como se manifiesta la bondad de Dios, también Él muestra la severidad. Que no se puede, hermanos, la gente aprovechar de la bondad de Dios, de pisotear la sangre del Señor, de vituperar, hermanos, el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Entonces, como repito, como ejemplo de este varón que yo conocí, sí, me di cuenta del proceder, y al tiempo yo pensaba que por haber sido descubierto se había declarado y se había declarado en el mundo. Ahí andaba fingiendo como buen pastor. Si digo el nombre, muchos de los hermanos se van a decir, sí, es cierto, ya sé quién es. Entonces, mire, hermano, así es como trabaja el enemigo, encubiertamente se mete dentro de la iglesia como un falso profeta o un falso maestro para introducir herejía. Y es así, hermano, como el pueblo tiene que estar muy despierto, porque siempre el diablo usa a sus instrumentos para que usted y yo, hermanos, caigamos de la gracia. El diablo, que es espíritu, hermano, pero él usa un instrumento, y a este tipo de personas que ya le fallaron al Señor son los que utilizan para que los que están firmes sean perturbados. Satanás en espíritu pudo haber perturbado a Adán y a Eva en el Edén para salir de la bendición, para salir del lugar donde el Señor los tenía, que eran inmortales. Pero tuvo que usar a una serpiente. ¿Por qué usó a una serpiente? Porque no había otro ser humano. ¿Y por dónde quiero irme yo en esta hora? Que usted y yo, si conocemos bien la doctrina, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que con el conocimiento que usted tiene de parte de Dios, se da cuenta que ya le falló, que ya le desagradó, y no puede mantener una comunión con esta persona. Porque si mantiene la comunión con esta persona, tarde o temprano también podemos fracasar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra que ninguna comunión. O Cristo con Belial, los santos con los profanos. ¿Qué comunión tiene? Ninguna comunión. Dice un dicho, no sé, allá afuera un proverbio, que el que anda entre la miel algo se le pega, dice. Dice que el que anda con lobo a aullar aprende, dice, ¿verdad? Así dice. Entonces, si usted y yo sabemos perfectamente la palabra, que debemos de guardarnos, oye, si la palabra nos enseña que debemos de guardarnos en obediencia delante de Dios, en santidad, en pureza, agradando a nuestro Dios, y si nosotros nos damos cuenta de una persona que ya le falló al Señor, nosotros no somos quien para juzgar a la persona, pero la palabra sí desnuda a la persona, la palabra sí lo saca, la palabra sí lo descubre, la palabra sí lo denuncia. Y cuando usted y yo nos damos cuenta que hay una persona que ya no agrada al Señor, dice que esta persona está pronta para ser maldecida y posteriormente quemada. Y es ahí cuando nosotros no nos conviene tener una comunión con tales personas, o sea, ser muy pegajosos con ellos. Una gran comunión
que por los sentimientos de los lazos familiares, que porque me hace regalitos, que porque me invita, que porque me quiere, porque es muy cariñoso. Pero si sabemos que han desagradado al Señor, corremos peligro, porque Satanás usó, hermanos, de astucia, introduciéndose la serpiente, endulzándole el oído, y en lugar, hermanos, de predicarles la verdad, de que temieran y obedecieran al Señor, la serpiente tuvo amistad con Eva. Nosotros vemos que se acercó y conversó con la serpiente, pero eso ha sido una vez, la saludó. Y para que tuviera confianza, es que para que alguien entre en de conversación, tiene que ganarse la confianza. Y la confianza no se gana a la primera vista, sino que la ve, la saluda, y a donde vive, a Dios con mucho respeto. Hermano, hablando de cuando un hombre anda conquistando, quiere conquistar a una mujer. Entonces, y saludito, y que de repente un saludo, que le pagó el pasaje, que le invito a comer, y no le muestra interés, está ganándole confianza. Pero para darle confianza tiene que pasar el tiempo. Hasta que ya tiene mucha confianza, ya va sacando del corazón sus intenciones o qué propósitos tiene, por la cual, hermano, está entablando esa amistad. De la misma manera, hasta que Eva tuvo una suficiente confianza, Satanás le habla claramente por qué propósito, con qué propósito se estaba acercando a Eva. Con que Dios ha dicho esto, mire, oiga, hermano, con que Dios ha dicho esto, que ustedes van a morir. ¿Sabe Dios que no van a morir? Hasta el momento, el punto exacto, cuando hay confianza, el enemigo obra. Y por eso es que nosotros debemos de cuidar. Y esa es la razón, porque a veces raíz y rama se van al mundo. El árbol genealógico completo se va al mundo, porque no hay amor hacia el Señor, porque no hay temor de Dios. Entonces, sigamos acá adelante. Dice acá así, miren, hermano. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo, bueno, repitiéndolo, y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y aprobaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado. Ese es el detalle, que usted y yo tenemos que estar pendientes con nuestros ojos abiertos. ¿Quién regresó al pecado? El que le diga, ya no vuelve a beber, y como una vez que bebe, así lo dice la palabra, así lo dice la palabra, la bebida embriagante no es para los hijos de Dios, y eso desde la ley también está escrito, no es para los príncipes, no es para los sacerdotes. El que fornica, ni en la ley de Moisés lo perdonaba. El hermano o la hermana que fornica, el hermano o la hermana que adultera, el hermano o la hermana que mata, el hermano, con una vez echó a perder todo. El hermano o la hermana que roba, con una vez ya se metió en problemas con el Señor. Entonces yo lo estoy tocando lo más básico, lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros nos cuidamos. Pero hablar de pecado, dice así, mi hermano, y probaron la buena palabra de Dios, el poder del mundo venidero, regresen al pecado. Entonces yo solo menciono pecados de los que nosotros nos asustamos y nos guardamos y nos cuidamos, pero hay pecados ocultos de los que usted y yo podemos estar practicando, de los cuales pensamos, como el corazón puede estar cauterizado, podemos estar pensando que no es malo. Pero si esas prácticas se hacían en el mundo y cuando recibimos al Señor las dejamos, sentimos reprensión, sentimos temor, y poco a poco pasa el tiempo y las empezamos a practicar, hay peligro, porque estamos regresando al pecado. Y cuando la persona, hermanos, hace un acto de esto, dice la palabra de que regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios.
dice que ya no se puede, es imposible. ¿Oiga? Entonces esa palabra nosotros debemos de entenderla. ¿Qué es difícil y qué es imposible? Imposible es que no se puede. Pero cuando nosotros tenemos una comunión íntima, un afecto entrañable, la palabra de Dios no nos manda a aborrecer a tales personas, no nos manda a aborrecerlas, a sentir algo contra ellas, pero no nos conviene estar en una comunión plena con lo que desagrada a Dios. Mi hermano, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser amistosos con los del mundo. Y dice que nosotros no comamos, yo lo dije la vez pasada, que no comamos con aquel que dice, eso es más terrible porque el que está fingiendo dentro de la obra, aquel que dice ser hermano y es pecador, aquel que ya desobedeció, dice que ni aún con él comamos, pero con el que está dentro de la casa de oración, y dice que es y ya no es. Porque ahí aclara el apóstol que dice que no me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo, dice. No se está refiriendo a que no tenga comunión, hermano, con los del mundo, los de afuera, con el empleado, con el compañero de trabajo, con el vecino, hermano, que está en el pecado. Porque es lógico que tenemos que tener amistad, pero no hacer lo que ellos hacen. Se refiere a aquel que tiene conocimiento, aquel que perteneció. Ahora, mi hermano, aquellos, para un ejemplo, cuando el Señor se airó, se encendió en ira, porque aquellos hermanos estaban, lo que usted debe analizar, hermano, que el que es enemigo de Dios, el Señor está disgustado con él, y aquel que retrocede, el Señor está disgustado, porque tomó por inmunda la sangre del pacto. Aquel que retrocede, aquel que peca, es enemigo de Dios, y nosotros no podemos ser amigos de los enemigos de Dios. Cuando Israel estaba, hermanos, Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Cuando Israel estaba, hermano, ausente de Moisés, dice que hicieron un becerro, le dijeron a Aarón, haznos un Dios para adorarlo, porque este Moisés a saber qué le pasó. ¿Y qué estaban haciendo, hermano? ¿Qué estaban haciendo? Estaban celebrando fiesta, estaban contentos, estaban bebiendo, estaban bailando, estaban danzando, haciéndole culto a aquel becerro de oro cuando desciende Moisés. Entonces el pueblo, el Señor lo había sacado de Egipto, simbólicamente hoy del mundo, para un nuevo lugar, para tierra que fluye leche y miel. Pero a mitad del camino aquel pueblo empezó a hacer lo que hacían, lo que veían en Egipto, al dios Apis, porque Apis era el buey al cual adoraban en una región de Egipto. En diferentes regiones tenían diferentes dioses. Entonces, donde ellos estaban, adoraban al dios Apis. Por eso se le ocurrió hacer un becerro, un bueycito. Y por ese pecado el Señor se airó y les dijo a Moisés, diles que los que están de parte tuya se hagan a tu lado, y los que no los voy a consumir. Aquellos que se arrepintieron y se hicieron al lado de Moisés, salvaron sus vidas. Dice, cada uno empuña su espada y traspase a su hermano para aplacar la ira de Dios. Todo por el pecado. Y cuando habían muerto, empezaron a llorar y a murmurar por aquellos que habían desobedecido al Señor. Y el Señor le dice, dile a este pueblo que no llore, oiga, por estos que me han irritado, porque si no también a ellos los voy a consumir. Y en otra ocasión quemó a multitud por el pecado. Y entonces el pueblo empieza a hablar, Moisés, ¿por qué no sacaste por darle muerte al pueblo? Están matando, murmurándole, y empezaron a hacer luto, y empezaron a llorar, y el Señor le dijo, diles que no hagan luto, diles que no lloren, porque el que llore por él lo voy a cortar también. Cero sentimientos por aquel que me ha desagradado. Mire cómo era de celoso el Señor en el antiguo tiempo. De la misma manera es en la gracia. Nosotros disfrutamos de la bondad de Dios.
¿Acaso Adán y Eva no disfrutó la bondad de Dios? Sí la disfrutó, pero por una desobediencia, la desobediencia es pecado, por eso se perdió esa bendición, y nosotros debemos de meditar en estas cosas, Ahora veamos lo que dice aquí, hermanos, más adelantito, 10:26 de los Hebreos, dice así, mire hermano: porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Y si ya no hay sacrificios, el pecado está bien grabado. Como el Señor le dijo a Israel: aunque te laves con lejía y con jabón, tu mancha permanece. ¿Se da cuenta la importancia de conocer la palabra de Dios? Para que nosotros nos mantengamos en santidad, para que nosotros nos mantengamos en pureza delante de Dios. ¿Qué le espera al que peca deliberadamente? Allá dice el libro de Números: intencionalmente, dice, mire. Allá dice el libro de Números, número 15:30. El que peca, el que viola la ley, el que falsea el mandamiento intencionalmente, debe ser desarraigado del pueblo, sea natural o sea prosélito. El mismo Dios de Israel. Entonces dice así: ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Un hermano que fuimos a visitar hace años también, hermano, aquí por Sonsonate, dice que la hija había pecado. Era ministro. Digo que la hija había pecado, pero como quería mucho a la hija, dice que la esposa le dijo: sometámonos a un ayuno para preguntarle al Señor cómo está nuestra hija, si tiene oportunidad o no. Se sometieron a 7 días de ayuno y dice que recibieron un sueño que ellos entendieron que el Señor le daba vida. Entonces, otra vez volvió a los oficios, volvió a recrearse igual dentro, y el pecado fue bien palpable en toda la iglesia. Entonces se le fueron todos los miembros porque había celo de Dios. Solo de la familia de recrear, porque el Señor le reveló que la hija no había pecado, que tenía perdón. Qué terrible eso, ¿no? Cuando alguien peca, no, pero le voy a orar al Señor, voy a hacer 3 vigilias, voy a hacer 3 ayunos, le voy a dar 3 ofrendas hasta que tenga respeto. Y mire, el Señor me reveló que estoy bien, y así de fácil está bien. Y aquí que dice: ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Y dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. El pecado no entrará. ¿Y cómo es posible que si ya no hay más sacrificio que se pueda ofrecer por el pecado que cometió? Ya no hay. ¿Qué es lo que sí hay? Sino un terrible juicio está preparado, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerándolo como la de un hombre común, la sangre de su pacto, por lo cual fue sacrificado, y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, yo daré la retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por esa causa es que nosotros nos cuidamos. Amén. ¿Entendemos ese punto? Luchemos, hermanos, luchemos por obedecer al Señor y no volver al pecado. Luchemos. Número 15:30, lo que yo les decía, veámoslo por ahí. Número 15:30. Dice: pero la persona que transgreda intencionalmente
sea de entre ustedes o de un prosélito, blasfema en presencia del Señor, tal persona será excluida entre su pueblo. Oiga, excluida. No dice a tal persona le brindarán la misma comunión, a tal persona le permanecerán los privilegios, a tal persona le tendrán un gran afecto y cariño. Dice será excluida de la congregación. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Moisés, es a quien nosotros servimos, el que nos está hablando por medio del escritor a los hebreos, y también el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo a los Gálatas, y por todas partes es el mismo Dios. Entonces, por esa causa, aquel que le falla al Señor está consciente y de nada le sirve estarse sombreando, de nada le sirve estar fingiendo, porque así mismo se engaña. La palabra de Dios no puede ser burlada. Gálatas 2:18, hermanos, veamos lo que dice Gálatas 2:18. Esto es, hermanos, para que nosotros nos mantengamos alertas, cuidándonos a nosotros mismos, los 2:18, y que nadie lo vaya a persuadir acerca de inclinarlo o inducirlo al pecado. Satanás, como ya había perdido todo, indujo a Adán y a Eva al pecado, a la desobediencia. Sabe Dios que no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos. Tendrán conocimiento del bien y del mal, igual que Dios. Los persuadió a la desobediencia. Por eso es que la palabra de Dios manda a que nosotros estemos vigilando. ¿Cómo anda nuestro hermano? ¿A quién me voy a aferrar? ¿Con quién voy a hacer compañía? ¿Con quién me voy a asociar? Si me voy a asociar con los humildes, o me voy a asociar con los soberbios, o me voy a asociar con el agresor. Eso es muy duro para decirlo. Si yo voy a ser socio, ¿qué provecho voy a tener yo si me asocio con alguien que desagradó a Dios? Yo tengo que asociarme con los que temen a Dios. Tengo que ser amistoso con los que temen y agradan a Dios. Porque si no, poco a poco se va muriendo, se va apagando aquella llama del amor a Dios, se va apagando aquel temor, se va apagando aquella esencia que es la que nos hace servir al Señor con temor y reverencia. Se va escaseando, se va consumiendo, el combustible va desapareciendo. Y nosotros queremos ir de aumento, como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. No queremos ir en mengua. Por eso es que muchas veces en nosotros, hermanos, en lugar de mantenernos firmes, podemos decaer, nos vemos anémicos espiritualmente, nos vemos, hermanos, débiles, nos vemos enfermos, nos vemos ya casi como que vamos rumbo a la muerte espiritual, porque nuestra sociedad es con los que han desagradado al Señor. Y no tenemos esa comunión con los que temen verdaderamente al Señor. Repito, no es ni nos manda la palabra a que nosotros aborrezcamos a tales personas, pero no hay que platicar. ¿De qué va a hablar aquel que no teme a Dios? ¿De qué va a hablar aquella persona que desagradó al Señor, que pisoteó la sangre del pacto, que la tuvo por inmunda? ¿Qué conversación va a tener? Ninguna buena conversación. ¿Qué edificación va a haber? ¿Qué fructífera va a ser esa plática? ¿Qué beneficio va a tener esa comunión? Por esa causa es que nosotros, dice que nos debemos de asociar con los humildes. Le dije Gálatas 2:18. Miren cómo dice acá, hermano. Dice así: porque si lo que destruí, o sea, hermano, o sea, la palabra de Dios es bien clara. Dice así: porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. O sea, si la hermana rompió los pantalones que le gustaban por servir al Señor, botó el pintalabio, el pintaúña, ¿cómo le dicen? El rubor, no sé cómo le dicen, la desecha, ¿no?
y botó los tacones, porque con los tacones se menea bien el cuerpo, ¿verdad? O sea, la vanidad, la vanidad. Si la hermana o el hermano, dejó de practicar, hermano, que le gustaba dar piropos a cualquier mujer se le pusiera enfrente, y que le gustaba, hermano, los juegos de azar, y que le gustaban los deleites del mundo. Si todo esto lo destruimos, lo echamos atrás a nuestras espaldas por servir al Señor, y dice que si nosotros lo volvemos a construir, a edificar, y la hermana dice, me voy a medir esta pantalón a ver como me talla, pero aquí adentro de la casa, para que no me asome, me lo voy a medir. Está peligroso. Está peligroso. Porque se está recordando de los pepinos, de los melones, de los ajos, de los puerros, de los sepulcros, de todo lo que había en Egipto. Y no solamente le llevó el pensamiento, sino que le da una saboreada en lo secreto. Si al hermano que le gustaba la música balada, la romántica, la ranchera, dice, voy a oír esta. Uy, esta me acuerdo de mis años 70, dice, y ya le está deleitando el oído. Insignificante. De pasada, hay quien no oye música cuando van a los microbuses, pues. Una cosa es oírla y otra cosa es escucharla. Escucharla es ponerle cuidado, ponerle atención, poner a trabajar la mente, meterse ahí, empezar a vivir, a recordar. Ahí ya hay problema. Son pecaditos bien ocultos que no se echan de ver. Entonces es muy fácil nosotros edificar lo que destruimos. De repente aparece la hermana que se está pintando para ver si le luce todavía el pintalabios. Rojito los labios, sí. Uy, no, ya no, pero yo parte. Pero lo hizo. Se dio gusto, probó, se recordó. Pero lo hizo. No, que Dios me perdone, pero vaya, que Dios perdone, Señor. Y ahí se está acordando. Aquí dice, porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy transgresor de la palabra de Dios. Más rapidito. 5.1, hermanos. 5.1, y aquí mismo Gálatas. Permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Aquí está predicando, hermano, el apóstol Pablo refiriéndose a la ley. Pero el yugo de esclavitud también se refiere al pecado. Aquí se estaba refiriendo a la ley. Porque más adelante lo declara. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada? Ahí tenemos que estar en ese margen. En ese margen. Ejemplo, hermano. Un ejemplo bien sencillo de que nosotros somos tentados a hacer el mal siempre. El hermano que fue un gran futbolista y que era bueno para meter goles, él ya no va a la cancha porque es idolatría. No es deporte, es idolatría. Todos los deportes es idolatría, porque siempre van tras algo invisible. Se matan, apuestan, gritan, se aborrecen, hay enemigos, y todos los deportes tienen de emblema un animal al cual le rinden homenaje. Un elefante, un águila, un jaguar, una serpiente. Es idolatría. Pero no, a la cancha no puedo ir, y el hermano ya se sueña con la calzoneta y los tacos. Así de fácil. Es bien fácil volver a construir lo que uno destruye, lo que uno desecha. Pero no, va en el camino a ver una botella de salvacola en el piso. Y quiero ver si tengo pulso y le pega. Y cabalito. Saboreó. Se acordó y que todavía le pega puntapiedra a la nueva pelota, una botella y cabalito lo metió donde el piso. ¿Se acuerda qué sensación más agradable es, verdad? Acordarse del pasado. Entonces solamente pocas acciones, ya no se diga el que retrocedió y se le está deleitando en el pecado. No sé si me están entendiendo, hermano. El Señor es tan celoso, por eso es que consumió a Israel, porque Él en su mente regresaron a Egipto, de donde Él los había sacado. En su mente se fueron a Egipto y querían agarrar camino físicamente. Designemos capitanes a Datán, Corea y Abirán,
eso van a ser nuestros jefes y sigámosle. No les dio gusto el Señor, allí mismo los cortó, porque se rebelaron contra la palabra de Dios. Entonces no podemos ni en nuestra mente deleitarnos en el pecado, en lo que nosotros huimos, lo que nosotros dejamos y lo que nosotros destruimos, porque dice que transgresor nos volvemos. Entonces veamos aquí lo que dice segunda carta de Pedro. No, veamos, aquí estamos en el 1, dice 5:1 de Gálatas: permanezcan pues firmes en la libertad con lo cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. O sea que lo que el Señor aborrece es el pecado, pero también quedó abolida la ley. Por la ley nadie va a ser salvo, sino que por la gracia. Sí, puesto que hubo cambio de sacerdote, hubo cambio de ley, la ley de Cristo. Siempre estamos bajo la ley, pero es la ley de Cristo. Entonces el Señor, hermano, vio que por las obras de la ley nadie se podía justificar. Y aquí dice que esa era símbolo de esclavitud, porque estaban atados y nadie podía hacer nada. Más adelante lo declara: he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, oigan, para salvarse ya no valía la circuncisión que era la ley. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, para que entendieran que era muy delicado, que no podían estar contemplando la ley y la gracia, solamente la gracia. Hay quienes que tienen sentimiento de las cosas del mundo que vienen. Es que la hermana ya era profeta de Dios y en la Trinidad, y le tiene un gran cariño y un gran afecto, que el Señor habla por ella. Pero ¿cuál Señor? Aquel santo varón solo me decía que pusiera las manos sobre la radio y sanaba. Blasfemos, contradictorios a la doctrina del nombre, y guardándole una gran reverencia, un gran cariño, un gran respeto. Espíritu de error, espíritu de estupor, espíritu de confusión, solo porque hacían señales y prodigios. Y cuando se manifiesta el anticristo haciendo grandes señales, ese es el poder de Dios, vamos a decir. No, dice que por su fruto se conoce el árbol. De la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Del buen tesoro saca buenas cosas, y del mal tesoro malas cosas del corazón. O sea que el hombre se delata lo que es, aunque esté muy oculto. Dice aquí: he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha el Cristo, porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Eso era contado por pecado. Esa fue la lucha en la iglesia, que muchos entraban, hermanos, al cristianismo y decían: sí, aceptamos al Mesías, pero circuncídense. Les decían a los hermanos en la oreja, en el pueblo: circuncídense, mire, guarde la ley también, traigan los diezmos. Mire, y empezaban, y Pablo lo reprendió. Pablo tuvo, los apóstoles tuvieron una dura lucha contra los que se infiltraban, apostataban de la fe, contradecían la gracia. Con un solo hecho contradecían la gracia. Oiga, qué delicado era. Con un solo hecho de circuncidarse, invalidaban la crucifixión y el sacrificio del Señor. Con solo circuncidarse ya habían caído de la gracia. Con un solo acto. Y que aparentemente era palabra de Dios del antiguo tiempo. Aparentemente, mi hermano. Dice: porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado de Cristo y de la gracia han caído. Una sola cosa no podemos estar pensando y dándole credibilidad y teniendo en el corazón algo que el Señor no le agrada, porque con una ya es delicado. Dejamos el portillo abierto para entrar otra, dejamos el portillo abierto para que entre otra, y eso va gradual. Por eso nosotros debemos de estar pendientes, alertas. ¿Cómo me ando conduciendo? Señor, digámosle: vaya conmigo, Señor, guárdeme el camino, pero repréndame también. No solo guárdeme, vaya, pero repréndame.
No, sí, que el Señor vaya con nosotros, pero que nos reprenda. Algo que estamos haciendo mal, algo que estamos haciendo mal, que nos reprenda. Para eso, Dios, no solo que nos guarde del mal material terrenal, que nos guarde nuestra vida física, no, que nos guarde nuestra vida espiritual. Señor, mora en mí, aumente más temor en mi corazón. Eso debemos de decirle al Señor. Bueno, dice de la gracia han caído, 2 de Pedro 2:19, mire hermano, 2 de Pedro 2:19 dice así. Esto es en cuanto al pecado. Dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Allá era la ley, una esclavitud. Nosotros no cumplíamos la ley de Moisés porque éramos del mundo, éramos gentiles que no conocíamos a Dios. No éramos esclavos de la ley, pero sí éramos esclavos del pecado. 2 de Pedro 2:19. Les promete libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Bueno, lo leo otra vez. Dice, les promete libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Porque si huyeron de las... Oiga, aquí está. Por eso nosotros no podemos ni poquito, ni bastante, ni mucho, ni total pensar en el pecado. No podemos. Hay madres que probablemente celebran las fiestas de cumpleaños de escondidas. Ya no lo hagan. Disfrazados con otro nombre. Estamos en una fiesta de acción de gracias aquí en la familia de acción de gracias. O que no lo haga, le lleva su regalito exactamente ese día al hijo, a la hija, al ser querido. Ya no lo haga porque está deseando querer hacerlo como el mundo, pero como sabe que lo van a ver, lo hace a ocultas. No podemos llevarle un regalito el día de la madre. No lo celebramos, pero aquí le traigo aunque sea un lapicero, mamá, bien dedicado por eso, ese lapicero. O sea, no podemos, porque esas son prácticas del mundo. Pero usted siente reprensión, y puede haber un hermano que tenga tanto celo en el pecado y diga, ni para tanto, eso no es malo, no dice honra a tu padre y a tu madre, pues. Pero la gran pregunta, ¿Israel celebró esas cosas? Sí, celebraban a la reina del cielo, Astarot. El Señor los regañó, los castigó por andar celebrando el Día de la Madre, los regañó a Israel. Otra, eso no está en el calendario judío. Todas esas son fiestas paganas, gregorianas, inventadas por el paganismo. No tiene por qué sentir lástima, no tiene por qué sentir que ellos lo hacen, y aunque sea así disimuladito lo va a hacer, porque es que se lo merece mi mamá, se lo merece mi papá, se lo merece mi niño. Cuando se celebra el cumpleaños, ¿sabe qué está haciendo con el cumpleañero? Lo está haciendo un ídolo en ese instante. El centro de atracción es el cumpleañero. Le está celebrando, lo está honrando. En ese instante, ese día, el cumpleañero se convierte en un ídolo. Esa es la idolatría. Ese es el pecado. Que se come el que no es malo. Que le digo el chartano no es malo. Lo que simboliza, lo que representa el afecto, ahí en ese instante, él es el centro de atracción, es el ídolo. Eso es todo. Y dice, estamos hermanos en 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19 dice, les promete libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento, por eso es que lo hemos dejado, no porque mi mamá me regañaba, porque mi mamá me iba a pegar, porque mi papá me iba a castigar, lo dejamos por el conocimiento de la palabra. Lo que es el pecado no es porque el pastor me restringió, no es porque me amenazó a alguien, es por el conocimiento de la palabra que dice,
porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerle, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. También el apóstol Pedro se podía los proverbios de afuera, se podía los proverbios. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su cielo. Lavada, bien limpita, y al ratito se mete en el lomo. Mejor, como dice, hermano, porque huyendo de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ese es el detalle, que ya hay conocimiento del bien y del mal, y si nos retrocedemos al pecado, nos toca fuego, dice. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay sacrificio, se vuelve como el perro al vómito. Qué horrible ver a un perro que está, el estómago le encoge cuando está echando lo que está echando el perro, y de repente se lo empieza a saborear. Le gusta ver esa escena. Así ve al Señor al que vuelve al pecado, sucio, da asco. Así ve el Señor al que se vuelve al pecado. Segunda de Pedro 2:1. Aquí mismo, solo vamos a retroceder. Le invito, porque ya poquito tiempo. Mira, hermano, pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes. Hermano, usted y yo no peligramos de las otras congregaciones. Usted y yo no peligramos de los de allá del mundo. Usted y yo no peligramos de los que llegan a tocar la puerta. Usted y yo peligramos de los de aquí mismo adentro. Todas las rupturas, los rompimientos que han habido, las depuraciones, han salido de aquí adentro. Por aquel que le ha fallado al Señor y se queda trabajando como instrumento de iniquidad. Por eso todos estamos obligados a estar velando por nosotros mismos. Porque también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, y dice, aquí somos más, somos bastantes. ¿Y cómo dice? Muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes tienen la oportunidad? ¿Quiénes están por el buen camino? ¿Los muchos o los pocos? Aquí somos bastantes. Ustedes son poquitos. Mire qué entendimiento, mire qué conformismo, cómo se alegran solo por ver la cantidad. Hasta nosotros mismos sabemos que es mejor la calidad que la cantidad. Somos bastantes, somos 1,000,000 y ustedes solo son 100. Mire qué engaño más terrible le mete el enemigo. Y no dice la palabra, muchos los llamados y pocos los escogidos. Dice que pocos andan por el camino angosto y muchos son los que andan por el camino ancho. Pocos se salvaron en el diluvio y muchos se condenaron. Pocos fueron salvos, hermano, en el juicio de Sodoma y Gomorra, y muchos fueron condenados. Siempre son pocos. Y muchos siguen sus abominaciones. Muchos siguen las herejías destructoras. No, si solo para ir al culto, póngase la señal. Salen grandes ministros que han ganado terreno y confianza y que los conocen en todo el país. No, ya entendimos la palabra. Solo para llegar al culto, tienen razón nuestros hermanos trinitarios. Solo para el culto, miren cómo dice: el que ora y profetiza, está profetizando, quítela, porque dice que solo es para orar.
para profetizar. Y ahorita está orando. Ah, pues quítela. Y ya empieza. Miren, ya entendí, dice sonidos de arpas y la trompeta y ahora, pues sí, aunque sea un pandero, herejías destructoras, porque sus cosas quedaron abolidas, los deseos de la carne, los apetitos de la carne. Más rapidito, mi hermano, dice, y muchos siguen su abominación y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Veamos el último texto, era hasta el 9, pero ya es tarde. 2:1-3, hasta el 9 usted lo va a leer en la casa. Veamos lo que dice Judas 6, por ahí terminamos, hermano. Y recordemos, el Señor es el mismo. Por lo tanto debemos de aprovechar, estar contentos con lo que Él donde nos tiene y cómo estamos. Pero aprovechemos la oportunidad, démosle gracias, no es para todos. Dice 6. Judas 6, también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, vemos desde el 5. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes ya lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Después de haberlos rescatado, a los que no creyeron, a los incrédulos, a los que se opusieron en el desierto, los destruyó. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densas nieblas para el juicio del gran día, como a Sodoma y Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron, yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo el fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo también estos que imaginando en sueños contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Así de que vive mal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor es amor. Así lo dice el escritor de los Hebreos. Y Dios es fuego consumidor, pero Él consume la maleza. Él consume la maleza. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos sobrios, velando por nosotros mismos. Recordemos que el ojo divino está en todo lugar. Y un varón que fue a Panamá, hermano, allá se emborrachó, porque allá sí se valía emborracharse. Y era anciano. Aquí no, aquí es prohibido, como fue a Panamá. Y los hermanos de Panamá sí les gusta la chicha. Allá hay como, bueno, chicha le digo yo, porque embriagaba, agua dulce, pero bien fermentada. Darle, aquí estamos. Sí, hermano, somos de la misma iglesia. Costumbres diferentes. Quiere decir que si usted va a Israel y porque a un judío ortodoxo le da a beber vino, va a tomar, estos son los propios hijos de Dios, los santos de Dios, los propios que guardan la palabra de Dios. Pues si tiene un poquito de este vino, pues allá sí. No, donde quiera que nosotros andemos, debemos conservar la doctrina tal como hemos sido enseñados. Ese error lo cometió nuestro hermano Pedro, el apóstol Pablo le reprendió. Tú cuando estás con los gentiles actúas como gentil, pero cuando vienen los judíos, te apartas de ellos y te haces como gentil. Sos doble rostro. Así de que cuente la palabra de Dios para nuestra salvación. Padre, Señor Jesús, a todos.